Enerio, dos cosas para que continúe enseguida. Primero que eso se parece a la vieja frase de los latinos, adequatio reiet intellectus, es decir, adecuación de la realidad con el entendimiento. En este caso, las palabras o el lenguaje toma el lugar del entendimiento. De modo que hay un antecedente filosófico, y el otro es, sin desmedro de la originalidad y de la inteligencia extraordinaria de Wittgenstein, la preocupación por el lenguaje como instrumento del conocimiento está en el Cratilo de Platón, está también en el Sofista de Platón. Quiere decir que yo creo que Wittgenstein continúa, sabiéndolo o no, una vieja tradición. Sí, ciertamente ya nosotros hemos dedicado algunos programas a discutir. Uno de los primeros fue sobre el Cratilo, y luego también hicimos otro sobre Teeteto, otro sobre el Sofista, y eso. Ciertamente no se puede decir que sea un creador de algo de lo que nadie había hablado antes, pero lo que sí es cierto es que él plantea que los enunciados que tienen sentido, porque hubo una preocupación muy grande en Wittgenstein en establecer los límites del sentido, es decir, hasta dónde está la frontera donde termina el sentido y comienza el sinsentido. ¿Está claro? Entonces, el lenguaje, que es el instrumento sobre el que podemos hablar, porque Wittgenstein decía que no podemos establecer los límites del pensar, porque para poder establecer los límites del pensar tendríamos que ir al no pensar. Si tenemos que pasar del pensar al no pensar, decir aquí está la frontera, y eso es imposible. Pero en el lenguaje sí, porque en el lenguaje podemos decir aquí está lo expresable, y aquí, a partir de aquí está lo no expresable. Lo inefable. Lo inefable. Entonces, en el Tractatus, los límites del lenguaje están determinados por los límites de la realidad. Es decir, nosotros podemos sencillamente describir el mundo. Cualquier discurso que no describa el mundo, y eso pasa, por ejemplo, con el discurso religioso, con el discurso ético, con el discurso estético, pues está más allá de lo expresable. No quiere decir que eso no sea muy importante. Wittgenstein consideraba, es más, Wittgenstein creía que eso era más importante que lo que él había logrado. Sí, él tenía una clara dirección ética. Y por eso lo dice incluso en el mismo Tractatus, que después de resolver todos los problemas, dice, creo que es resuelto de manera definitiva los problemas filosóficos. Es como si hablara pensando en el lenguaje científico y en el lenguaje lógico, pero no en el lenguaje literario. No, exactamente, es decir... No en el lenguaje poético. No, pero dice, lo que podemos saber después de resolver todos estos problemas es lo poco que hemos resuelto. Como quien dice, lo más importante está después. Después, fuera del libro. Exactamente. Sí. Lo más importante para el tratado es lo que no está en el libro, lo que está después. Por eso es que el libro ha sido tan controversial y tan difícil. Incluso él mismo creía que las personas que lo examinaron como tesis y eso, no lo habían entendido tampoco. Pero nada menos que Russell y Moore. Tú sabes que él no le gustó la introducción con la que se ha publicado el tratado, la introducción que escribió Russell. Sí. Una cosa muy bien escrita y muy bien hecha, señalando algunos límites y de las cosas, en qué sentido se puede seguir. Porque resulta que Wittgenstein creía que eso no se podía seguir porque ya ahí había terminado. Prueba de ello, Federico, se pasó, qué sé yo, ¿cuántos años? Sí, como más de 9 años. Porque el siguiente libro se publicó después de su muerte. Se publicó en el 53 y murió en el 51. Sí, pero fue preparado en los años 40, en la década del 40. Pero déjame decirte, esta teoría del significado se conoce como la teoría pictórica del significado. Sí, uno pinta y da pincelada. Que el lenguaje como sobre es un dibujo de la realidad, sí. ¿Verdad? Un dibujo de la realidad. Ese es el sentido del Tractatus. Ese es el sentido del Tractatus. Cuando terminó el Tractatus, Wittgenstein se desligó de todo. Él creía que ya estaba todo resuelto y que no había más nada que hacer. No, incluso se fue
Apagó la luz. Se fue a Viena, se empleó como maestro de niños, estuvo en dos lugares dando clases, en las afueras de Viena. Sí. Después que lo sacaron de maestro porque protestaron los padres, incluso algunos padres decían que sus hijos sus niñas no tenían por qué estar aprendiendo tanta álgebra y cosas de esas. Bueno, lo cierto es que el hombre se metió de ayudante de jardinero en un convento, incluso pensó en meterse en el convento, es decir, de meterse como monje y eso, pero fue ayudante de jardinero. Después fue ayudante de arquitecto para hacer la casa de la hermana. Sí. Y él hizo diseño y los arquitectos se asombraron de algunas ideas arquitectónicas de que tenía Wittgenstein. Trataron de que volviera a Inglaterra y él le contestaba que él no tenía ya que decir nada de filosofía. Finalmente, la intervención de Keynes... La filosofía concluía en la elucidación de las palabras, de si tenían sentido o no tenían sentido. Las proposiciones, los enunciados. Las proposiciones. Sí, porque resulta... Claro, porque tú sabes que Platón desde el comienzo distinguió entre las palabras propiamente y las proposiciones. Y las proposiciones, sí. Que resulta, Federico, que en el Tractatus, en esa exposición, esa teoría pictórica del significado, se supone que solo las ciencias naturales pueden darnos conocimiento de respuestas sobre el mundo. Exactamente. La filosofía estaba para aclarar nuestros pensamientos y eso, pero no podía hacer más de ahí. Y ya él pensaba que había resuelto los problemas filosóficos y que no tenía que ocuparse de eso. Gracias a la intervención de Keynes, John Maynard Keynes, consiguieron que volviera a Inglaterra. Que volviera. Entonces fue cuando lo graduaron, porque realmente él no tenía título. Lo graduaron, le hicieron el examen en Cambridge, y su llegada a Inglaterra fue tan celebrada que Keynes le dijo a su mujer, Dios ha llegado a Inglaterra, esta mañana lo saludé a las 5:15. Sí. Refiriéndose a Wittgenstein. ¿Tú sabías que John Maynard Keynes lo sacaron de su mundo, de la tertulia de Bloomsbury, a causa de esa mujer que era una bailarina de ballet, que se lo robó y que lo rescató? Y también una nota que te digo, tú sabes que él compró los manuscritos de Newton, John Maynard. No, porque tenía mucho dinero y eso le prestaba dinero a Wittgenstein. Bueno, era un economista que sabía. Que monetarista, ¿verdad? Sí. Él le prestaba dinero a Wittgenstein. A Wittgenstein no le interesaba el dinero. No. Pero a John Maynard le interesaba hacer el dinero. Sí, era un caso curioso de una persona rica que despreció el dinero y prefirió entonces estar mendigando y pidiendo prestado. No, sí, un desequilibrado. Ahora, y John Maynard dijo un día que no había que dar tanta limosna, porque eso lo que hacía era provocar inflación, que echaba demasiado dinero a la circulación. Cuando volvió Wittgenstein a Cambridge, había allí en Cambridge un estudiante de economía que había ido de Italia, que era muy amigo de Antonio Gramsci. Gramsci murió en el 37, había nacido en 1891, y en ese momento estaba preso, porque estuvo preso muchísimas veces, lo metieron preso. Sí. Muchos años tuvo preso. Ese economista, Piero Sraffa, de orientación marxista... El trabajo sobre los intelectuales lo escribió en la cárcel. En la cárcel, sí. Piero Sraffa, S-R-A-F-F-A, Sraffa, era de orientación marxista, amigo de Gramsci, y tenía una concepción social e interaccionista del lenguaje. Y comenzó a hablar con Wittgenstein, y Wittgenstein decía que cada proposición debía tener una estructura lógica, y que el mundo tenía una estructura lógica que la proposición reflejaba de manera... Y Sraffa le planteó un problemita muy sencillo. Hay un gesto napolitano que consiste en llevarse las puntas de los dedos de una mano a la barbilla, y que es un gesto de desprecio. Y Sraffa le decía a Wittgenstein, dime cuál es la forma lógica de eso. Y lo
ese fue como quien dice el aguijón que puso a pensar a Wittgenstein en que el lenguaje podía ser algo diferente de lo que él creía. Diferente de lo que él creía en el otro libro, en el primero. Exacto, lo que no era pictórico, sino que podía ser... Es decir, que podía ser instrumental. Exactamente, una herramienta, un instrumento. Sí. Un instrumento, y que como los instrumentos se pueden usar en muchísimas circunstancias diferentes, entonces podía haber muchos juegos de lenguaje, que fue el término que acuñó, juegos lingüísticos. Eso para las investigaciones lógicas. Ya cuando empezó esta segunda etapa, que fue porque llamó mucho la atención que Wittgenstein, que se había dedicado a la lógica, porque el tratado combina dos cosas: la teoría de las funciones de verdad de Frege, que son puramente lógicas, la idea de que los enunciados compuestos son verdaderos o falsos en función de lo que se llama un cálculo veritativo funcional, que quiere decir, un enunciado compuesto, su verdad o falsedad depende de la combinación de los valores de verdad o falsedad de sus componentes. Es decir, si yo digo, por ejemplo, si Juan es médico, entonces es profesional, evidentemente que ese enunciado es verdadero, porque el ser médico implica que sea profesional. Sí. Pero si yo digo, si Juan es profesional, entonces es médico, no necesariamente verdadero. Porque puede ser profesional en otra disciplina, que no es la medicina, entonces no son congruentes. Sí. Pero si yo digo, por ejemplo, si Juan no es médico, entonces puede ser profesional o no profesional, cualquiera de las dos cosas. Oh, sí. ¿Ves? Y todo eso se maneja y aparece en el Tractatus, en esa parte. Entonces el Tractatus combina una parte de lógica con una parte de análisis del lenguaje. Exactamente, esos son los dos componentes. Bueno, pero son dos lenguajes en última instancia, son el lenguaje matemático y el lenguaje ordinario, porque se preocupó mucho de que no hubiese tautologías en las expresiones matemáticas de la lógica. Bueno, más bien Federico considera que todos los enunciados lógicos y matemáticos son tautologías. Claro, por eso se preocupó. Porque no dicen nada sobre el mundo. Porque al final lo que tú haces es afirmar una cosa que afirmaste primero. Exactamente, en el predicado está contenido lo que ya estaba en el sujeto. Exactamente, sí. Por eso, esa es la única verdad necesaria para Wittgenstein. Sí. Todas las verdades... Bueno, pero la cosa es que él se encontró a ese tipo un napolitano. Sí, es un gesto. Yo le pregunté a alguien que estudió en Italia y me dijo, sí, es un gesto que se hace, parece en Nápoles, que es llevarse los dedos a la barbilla aquí, y es como un gesto de desprecio, como, ¿ves? Tiene un significado. Pero dentro de una situación concreta. Exactamente, pero que entonces no hay forma de que tú lo puedas traducir. Descubrió que en el lenguaje había muchos usos, que podía haber un uso científico, pero un uso poético, un uso lo que pasa, Federico, un uso dentro de los hombres de empresa. El lenguaje tiene otro significado que no es el que tiene eso es un juego lingüístico diferente, y el lenguaje religioso es un juego lingüístico diferente. Lo que pasa es que normalmente, incluso durante gran parte del siglo XX, a raíz del Tractatus y esos años que se extendieron desde 1921 hasta 1940 y pico, se creía que el discurso religioso era como un discurso científico de segunda clase. Ajá. ¿Está claro? ¿Ves? Porque se consideraba como que el discurso verdadero era el discurso. Bueno, ellos procedían del círculo de Viena y del positivismo. Sí. Entonces, el hombre comienza a presentar una filosofía que ciertamente provocó mucha disensión. Claro, porque era una filosofía del lenguaje, y ustedes se ocupan de los asuntos de las palabras. Su maestro y su discípulo también al mismo tiempo, Bertrand Russell, consideró que esto era prácticamente un abandono. Yo no sé si tenemos tiempo en este segmento. No, ya casi tenemos que terminar este segmento. Bueno,